Cordial saludo para todas y todos. Reclame y no se deje joder. En el día de hoy vamos a hablar de los abusos de Enel Colombia, situación que también presentan otras empresas del país. Nos hemos detenido solo a mirar el problema de las tarifas y a quejarnos de las tarifas. Obviamente son tarifas muy altas para los ciudadanos y obviamente hay un descontento a nivel de la nación por el tema de las tarifas en el sector eléctrico, que apabullan a la gente, que la golpean a la gente, pero aparte de eso hay una cantidad de temas que son abusos que están cometiendo todos los días y que obviamente agravan la situación. Pero antes de iniciar quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal, a que le den clic en la campanita y a que con el dedito arriba me apoyen. Entonces vamos a empezar desarrollando los temas para el día de hoy, que son varios y que además hay una buena sorpresa al final de este video para demostrar cómo es que abusan y cómo están abusando a diario, porque estos son abusos diarios que están cometiendo contra los usuarios. Entonces tenemos que remitirnos a este punto, que es el primero, que es las respuestas a los derechos de petición con comunicaciones informativas según Enel Colombia, de conformidad con el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Resulta que ahora se inventaron de tiempo atrás que si yo presento un derecho de petición por indebida facturación, entonces ellos me contestan, dizque de forma informativa, que según el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo es informativo y no tengo derecho a presentar recursos. Resulta que el artículo 75 dice improcedencia, no habrá recurso contra los actos de carácter general. Pero es que este artículo no tiene nada que ver con lo que yo estoy reclamando. Esto es una cosa totalmente diferente. Este artículo se refiere a cuando hay alguna petición de carácter general que la empresa la pueda rechazar y contra eso no hay recursos. Pero esto no tiene nada que ver, porque es que el artículo 152 y el 154 son claros, de la ley 142 son claros sobre los derechos de petición y sobre los recursos que se presentan. Entonces nada tiene que ver una cosa con la otra. Esto lo vengo diciendo de tiempo atrás. De igual manera, los derechos de petición se deben responder dentro de los 15 días siguientes y tienen una prórroga hasta de 15 días más para practicar pruebas. Enel Colombia pide prórrogas de más de 15 días o prórrogas sin dar fecha de respuesta. Debe ser claro que cuando se pide la prórroga, en la comunicación que le envían al usuario debe decir: se prorroga para pruebas y la inicia el día tal y termina el día tal. Debe especificar claramente cuándo inicia y cuándo termina. Sin embargo, hay veces lo hacen, hay veces no lo hacen, pero hay veces se pasan de los 15 días, se toman hasta 30 días. Y también prorrogan o están, mejor dicho, prorrogando de conformidad con el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que es la ley 1437 del 2011. Este artículo, ¿qué es lo que dice? Que es la prórroga, pero para los recursos, y entonces ellos están aplicando el artículo 79 en el derecho de petición, o sea, tomando que la prórroga de 30 días la pueden aplicar inicialmente en el tiempo que se da para responder los derechos de petición. Pues no es así, están violentando la ley, están violentando el debido proceso. Por eso es que digo que hacen lo que se les da la gana contra los usuarios. ¿Qué debemos hacer? Pues simplemente lo que tenemos que hacer es que si no hay respuesta dentro de los 15 días siguientes a la presentación, o si no o prorrogan los plazos para dar respuesta al derecho de petición por más de 15 días y no dan respuesta, pues se configura el silencio administrativo positivo y ellos deben decretarlo dentro de las 72 horas siguientes, pero nunca lo hacen. Esto es de conformidad con el artículo 123 del decreto 2150 del 95, el cual violan repetidamente, porque si ellos prorrogan por más de 15 días, que es lo que les permite la ley, pues ya se configura en silencio positivo administrativo. Si le dan a usted respuesta de que eso es informativa y no le dan respuesta a su petición, pues pasados los 15 días se está configurando el silencio positivo administrativo. Es así de claro.
Entonces, ellos deberían decretarlo dentro de las 72 horas siguientes, de acuerdo con lo que dice el artículo 23. No lo hacen y no lo van a hacer nunca. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues toca recurrir a la Superintendencia de Servicios Públicos para solicitarle que, anexando obviamente las pruebas, que declare el silencio administrativo positivo. Aquí no se puede pensar en que entonces yo le solicito a la empresa que declare el silencio positivo administrativo, además porque lo he hecho simplemente para probar y obviamente siempre lo niegan, entonces por eso hay que recurrir a la Superintendencia de Servicios Públicos para que lo declaren. Lo que pasa es que existe un problema, es que como en la ley 142 no existen los tiempos para decretar ese silencio positivo administrativo, entonces la superintendencia se puede tomar hasta 3 años, que es el tiempo de vencimiento de términos para decretar ese silencio positivo administrativo. Pues es muy difícil así. Y lo decreta y si va en contra suya, usted tiene 10 días para recurrir y después la superintendencia tiene un año más para poder responder y decretar ese silencio positivo administrativo. Entonces mire cuánto tiempo se toma para eso. Pues por eso es que vengo diciendo repetidamente en mis videos que se requiere con urgencia reformar la ley 142 del 94 porque está obsoleta, porque está a favor de las empresas y muy poco defiende al usuario. Es así, es necesario, es urgente reformar esa ley. Hay muchísimos artículos que están en favor de ellos y que aporrean a los usuarios. Adicional a esto, no pueden facturar el servicio de energía por promedio por más de un mes. Sin embargo, facturan por promedio todos los meses que a ellos les parezca. Ellos no tienen problema en facturar 1, 2, 3, 4, 5 meses. Y como el usuario desconoce, no mira su factura, no lee su factura, pues simplemente le facturan por promedio. He conocido casos donde hasta 7 meses han facturado por promedio, estando el medidor en óptimas condiciones. Simplemente no van a tomar la lectura y facturan por promedio. Y después, cuando el usuario se da cuenta, entonces le aparece el problema porque le están cobrando muchísimo más, porque obviamente la lectura puede ser más alta que la lectura normal. Por lo general es así. Ahora, no pueden facturar por promedio cuando instalan el medidor y no hay lecturas anteriores. Sin embargo, lo hacen. ¿Cómo me van a decir que yo instalo un medidor hoy y entonces al siguiente mes no fueron a tomar la lectura y cuando llega la factura entonces aparece con promedio? ¿Promedio de qué? Si acaban de instalar el medidor, ¿de dónde sacan el promedio? No lo pueden hacer. Es un medidor nuevo, no lo pueden. Lo hacen. Ahora se inventaron unos términos en las facturas para poder facturar por promedio, poder cobrar por promedio, un término que se llama dificultad operativa. Entonces resulta que, por ejemplo, lo detecté en algunos edificios de apartamentos nuevos, donde instalaron, ellos son los que instalan en los gabinetes los medidores, y los medidores están a la vista de ellos para que tomen las lecturas. Entonces, cuando no van, entonces se inventaron disque dificultad operativa. ¿Cómo va a haber dificultad operativa en un edificio de apartamentos donde ellos instalaron el medidor o instalaron los medidores y están a la vista y pueden tomar las lecturas? Entonces se inventaron que es que dificultad operativa porque no pueden tomar la lectura. A eso hemos llegado. Ahora también está apareciendo otro término que es nuevo en las facturas que dice en situación encontrada, analítica de datos. Hay otras facturas que dices anomalía y entonces al frente de anomalía aparece normal o por promedio o dificultad operativa o analítica de datos. Ahora también en situación encontrada aparecen los mejores que analítica de datos porque que está analizando los datos de una factura, pero ¿qué sucede? Que supuestamente están analizando los datos, pero hay un reclamo de un usuario a un derecho de petición que de pronto se lo negaron y que hubo los recursos y que ellos deben retirar de esa factura esos consumos que están en reclamación y no lo hacen, se pasan por la faja de eso, violan el debido proceso. Otro tema que seguramente desconocen muchísimas personas, muchísimos usuarios, es el tema de que facturan energía reactiva con consumos inferiores al 50% de la energía activa. ¿Qué significa esto? ¿Qué dice la norma? Que ellos pueden cobrar la energía reactiva cuando la energía reactiva es igual al 50% de la energía activa. A ver, me explico un poquito porque de pronto nos confundimos y no entendemos.
La energía activa es la que se mide en kilovatios y es la que consumimos en nuestras casas, en los bombillos, en una plancha, en una resistencia de la estufa eléctrica. Esa es la energía activa. Y la energía reactiva es cuando nosotros consumimos en el motorcito de una licuadora, en la nevera, en el refrigerador, en un motor de una piscina, que todo lo que tenga bobinados, ese consume energía reactiva. Pero entonces, ¿cuándo me pueden cobrar esa energía reactiva? Cuando es igual al 50% de la energía activa. Me explico en números. Si yo consumí este mes 100 kilovatios de energía activa, me podrían cobrar energía reactiva si yo consumo 50 kilobares. Perdón, 51 kilobares. ¿Cuál es la diferencia? Como 50 están protegidos, entonces si yo consumo 51, ¿cuánto me podrían cobrar? 1. Un kilobar me podrían cobrar. El kilobar está en este momento como algo así como a 227 o 229 pesos. Si yo consumo 60 kilobares, pues ¿cuántos me podrían cobrar? 10 kilobares, porque es la diferencia de 50 a 60, 10 kilobares me podrían cobrar. Sin embargo, ellos cobran lo que les parece. Conocí un caso de un campesino donde su consumo de energía activa era de 8 kilovatios en el mes, porque el señor no tiene nada, tiene 2 bombillos, tiene un ventilador y solo enciende las luces de noche, en el día está trabajando, en fin, y le llegó el cobro de energía reactiva por 35 kilovatios. Pagaba más por la energía reactiva que por la activa. ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? Eso no tiene explicación y no se puede, legalmente y técnicamente no procede. Sin embargo, lo hacen. O sea, es con ejemplos de la vida real que yo hablo aquí, no inventando cosas que no son. Un usuario se presenta ante la empresa a reclamar por un consumo de energía y le toman su reclamo como un derecho de petición. Y de una vez le dan respuesta negándole y diciéndole que le hicieron visita y que es real la facturación y le entregan un formato para que presente los recursos. Aquí en mis manos tengo una comunicación de lo que le pasó a otra persona, caso similar al que relataba antes, donde el señor va el 6 de noviembre a la empresa a presentar un derecho de petición porque dice que su consumo de energía de kilovatios pasó de 213 o algo así a 300 y pico. Eso es una desviación significativa de consumo según la ley. Entonces el señor va a reclamar y de una vez le entregan la respuesta. Ahí al momentico le entregan la respuesta. Y de una vez le están diciendo que está bien y que se verificó los consumos del medidor 404060 de marca CDM asociado a la cuenta número tal, con servicio residencial. Lecturas realizadas en el sistema indican que la liquidación de los consumos son lecturas realizadas en forma correcta. ¿En qué momento fueron a verificar el medidor? Me pregunto. Si es que al usuario inmediatamente le entregan la respuesta y le dicen, tome este otro formato para que presente los recursos. De una vez le están diciendo eso. Y obviamente si la persona no sabe, pues no, si no presenta el recurso tiene 5 días a partir del día siguiente para que presente los recursos. Y si no lo hace, pues entonces le va a quedar en firme lo que ellos dicen. Entonces, éticamente este es el proceder. Engañando a la gente, diciéndole mentiras, faltando a la ética. Eso es lo que están haciendo. Eso es lo que están haciendo. Esto se presenta todos los días. Luego, el consejo es que la gente no debe ir a la empresa a presentar sus reclamos, a las oficinas, además de la mala atención que prestan, porque un usuario se puede durar hasta 4 o 5 horas en hacer una reclamación. Lo experimenté, lo probé, fui a probarlo para radicar una reclamación. Duré 5 horas y 15 minutos para que me atendieran, para que al cabo de las 5 horas y 15 minutos me dijeran que las facturas por las cuales estaba reclamando no estaban en el sistema y me las habían entregado hace 8 días. Así es como procede esta empresa. Todavía siguen teniendo problemas en la facturación. Entonces, lo aconsejable es que la gente reclame en forma escrita, porque ahí verbalmente lo envuelven, las personas no saben qué es lo que tienen que reclamar y lo envuelven y le entregan comunicaciones como esta que es de todos los días. Eso no es un caso aislado, son casos de todos los días. Adicional a esto,
facturan contribución en cuentas de alumbrado público siendo un cobro ilegal. ¿Cómo van a facturar contribución en una cuenta de alumbrado público? Que son cuentas oficiales, que son cuentas de una alcaldía, y lo hacen. Aquí no les importa quién es el usuario, a ellos no tienen nada que ver, les importa 5. Eso es contra la ética. O sea, no van a saber que no pueden facturar contribución porque es una cuenta de alumbrado público, que es una cuenta oficial. Ah, bueno, eso les importa 5. Lo hacen. O sea que si la alcaldía no reclama, pues le cobran. Así de sencillo. Facturan en cuentas de entidades públicas como comerciales. Saben que y van y toman las lecturas y saben que son cuentas oficiales y sin embargo las colocan como comerciales y también le cobran la contribución. Señores alcaldes de Cundinamarca, revisen sus facturas, seguramente los deben estar tumbando en muchísimas alcaldías. Esto lo he detectado yo porque soy asesor de una alcaldía en servicios públicos y he detectado toda esta cantidad de cosas sobre las cuales obviamente hemos presentado las reclamaciones y hemos ganado bastantes reclamaciones sobre estos temas. Revisen, miren sus facturas, asesores en expertos porque los están robando, así como les digo, los están robando, cobrando cosas que no pueden cobrar. Facturan alumbrado público a las alcaldías estando exentas porque esto es un impuesto. El alumbrado público es un impuesto que aprueban los consejos municipales. Entonces, ¿cómo la alcaldía se va a cobrar a sí misma? No, señor, está exenta de acuerdo en el acuerdo municipal. Y si resultan facturando cosas como estas, es que son totalmente los abusos que están cometiendo, son totales los abusos que están cometiendo y vuelvo y repito, no les importa quién es el usuario. En todos los cambios de medidores les están cobrando recuperación de energía con retroactividad a 5 meses atrás, sin saber cuándo se dañó o se presentó las fallas del medidor o incluso sin que el medidor presentara fallas, simplemente por el cambio. Esto significa 150 días de recuperación de energía para Enel Colombia, un abuso claro de la posición dominante consagrada en el artículo 133 de la ley 142. Entonces, he conocido casos donde, porque la tapa del medidor está oscura, porque la hornera está floja, entonces le dicen al usuario que tiene que cambiar el medidor. Lo quitan, lo llevan, lo mandan al laboratorio y parece que el laboratorio trabaja con ellos de común acuerdo, porque eso parece que no es independiente como debiera ser. Y entonces terminan diciendo, cámbielo. Conocí un caso en concreto donde a la persona vienen, le retiran el medidor porque supuestamente está dañado, pero el medidor estaba registrando, se lo llevan, viene el concepto y dice que lo debe cambiar, ya se lo habían cambiado, y cuando le llega la primera factura, resulta que la recuperación de energía de los 5 meses es de 3.500.000 pesos, cuando esta persona venía pagando más o menos 35.000, 40.000 pesos de energía mensual, y resulta, incluso hasta 50.000 pesos, y resulta que instalan el nuevo medidor, y con el nuevo medidor la lectura del medidor es inferior a las que tenía el medidor antiguo. Con este medidor las lecturas eran de 35 o 40 kilovatios, mientras que el otro estaba registrando 60 o 70 kilovatios. Y entonces, ¿dónde estaba la falla? Y si le facturan 3.500.000 pesos de recuperación de energía. Entonces divida usted los 3.500.000 en 5 meses. ¿Cuánto le da eso? 700.000 pesos. 700.000 pesos mensuales cuando estaba pagando 50.000 pesos o 60.000 pesos de energía. Eso es un completo abuso. Además es que no tienen cómo, o sea, eso no es real. ¿De dónde? Parten del supuesto de que como la ley les permite cobrar 5 meses atrás, entonces a todo el mundo le cobran los 5 meses. ¿Y acaso es que ellos son magos? ¿Acaso es que ellos saben si el medidor se dañó, si es que se dañó ayer, si se dañó hace un mes, si se dañó hace 2 meses, o si se dañó hace 3 meses? Por eso vengo diciendo e insisto que hay que levantar un movimiento para que esa ley 142 del 94 sea reformada, porque son garantías para ellos y no para los usuarios. Enel Colombia también viola sistemáticamente el debido proceso, no respeta que hayan valores en reclamación, sigue facturando los valores en reclamación e incluso llegan a suspender el servicio por no pago. Si yo presento un derecho de petición
porque considero que hay valores que están mal facturados, porque considero que me están cobrando más de lo que yo debo pagar, es un derecho de petición por indebida facturación. Y entonces yo qué hago en las peticiones, que le voy a decir, retírese tal valor porque es indebido. Factúreme los valores que tengo que pagar, los que no están en reclamación, y protéjame la cuenta. Le estoy diciendo que me proteja la cuenta. Cuando en él me responde, entonces en él me dice que me niega mi petición y que le va a dar curso a la superintendencia para que la superintendencia asuma la apelación, el subsidio de apelación. Pero cuando viene la siguiente factura, ellos deben retirar de esa factura el valor que está en reclamación. Solo pueden facturar lo que no está en reclamación, o sea, el consumo de ese mes siguiente y los valores que quedaron del mes anterior que no estaban en reclamación. Sin embargo, ellos facturan todo. O sea, le siguen facturando y en la facturación dice deuda anterior y le facturan. Y entonces que están violando el debido proceso. Entonces, contra eso, ¿qué se debe hacer? Contra eso, pues toca recurrir a la acción de tutela para que respeten el debido proceso. Sin embargo, ellos en las respuestas que le dan a uno, cuando uno en el Colombia no le respeta, no le viola el debido proceso a nadie, ni el Colombia es respetuosa de la Constitución colombiana, respetuosa. Miren esta perla. Mire, aquí está probado que sí violan el debido proceso. Mire, aquí les dije que al final había una cosa muy importante. Esto es de un usuario de la ciudad de Girardot que presenta un derecho de petición a la empresa. Tiene, si mal no estoy, 2 medidores y le cobra unas tarifas altísimas. Entonces presenta el derecho de petición, hace la reclamación, la empresa le niega, él presenta los recursos y obviamente solicita lo que yo estoy diciendo, que retiren, que suspendan lo que está en reclamación, que facturen los valores que no están en reclamación y que se proteja la cuenta. Sin embargo, entonces le siguen facturando y además de que le siguen facturando, le cortan el servicio de energía. ¿Por qué le van a cortar el servicio de energía si se pidió que protegieran la cuenta? Pero adicional a eso, es que si los valores están en reclamación, tienen que sacarlos y decir que queda en reclamación tales valores. Deben especificarlo. En la factura debe decir en algún lado 15.000 pesos, 20.000 pesos, 1.000.000 de pesos, el valor que sea, debe decir valor en reclamación, suspendido. No lo hacen. Entonces, este ciudadano presentó una acción de tutela y el juez obviamente les dio 48 horas para que le restituyeran el servicio de energía, pero además para que retiraran esos valores de ahí. Y no lo hicieron, siguieron facturando en las siguientes facturas. Entonces, como siguieron facturando, entonces este usuario y la persona que lo asesora le colocaron a la empresa un desacato. ¿Por qué? Porque desacató la orden del juez. No hizo caso a lo que el juez le ordenó. Simplemente creen que ellos están por encima de la ley en este país. Como son italianos, entonces creen que pueden hacer lo que quieren y lo que se les da la gana y que aquí no los pueden obligar y están convencidos que la ley no es para ellos, que aquí no deben respetar las leyes. Pues el juez, ¿qué hizo el juez? Que simplemente declaró el incumplimiento y dice, voy a leer textualmente esto porque es bien interesante. Dice, primero, declarar la existencia del incumplimiento de Alejandro Barragán Osorio, identificado con la cédula de ciudadanía número tal, en calidad de representante legal de Enel Colombia S.A., del cargo del desarrollo frente al fallo de tutela proferido por este despacho el día 13 de agosto del 2024 por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Pues yo no mostré la providencia porque es muy larga, pero se resume en lo que dije. Segundo, imponer sanción al señor Alejandro Barragán Osorio, identificado con cédula de ciudadanía número tal, en calidad de representante legal de Enel Colombia S.A., consistente en 3 días de arresto y
multa de 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la sanción, pagaderos a favor de la Nación, Consejo Superior de la Judicatura, artículo 133, ley sexta del 92. Pues obvio, esto no es nada para ellos, 5 días que representan nada y 3 días de arresto, pero es lo que significa ese arresto y es lo que significa que se demuestra que están violentando el debido proceso, que le están violando el debido proceso a los usuarios, a todo el mundo le están violando, están haciendo lo que se les da la gana. Insisto, hay que reformar esa ley 140, hay que solicitar que nos respeten como usuarios, que respeten a la gente, que no le violen sus derechos. Por eso mi insistencia, hay que reclamar y no dejarse joder. Tercero, para dar el cumplimiento efectivo de la sanción de arresto y una vez en firme esta determinación se libre dicho oficio al comandante y director de la Policía Metropolitana de Bogotá a fin de que disponga de la vigilancia necesaria en el domicilio de las sanciones durante los días de arresto ordenados como sanción en esta providencia. Cuarto, la multa deberá ser cancelada por el sancionado al día siguiente de la ejecutoria de esta providencia una vez le sea notificada la decisión en forma legal. Y sigue aquí, dice, mediante consignación que se hará en la cuenta de TN multas y causaciones número tal en cualquier oficina del Banco Agrario. Quinto, consultar esta providencia de conformidad con el artículo 52 del decreto 2591 del 91. Por tanto, remítase las diligencias al Juzgado Penal del Circuito Reparto Girardot. Notifíquese, cúmplese la juez Claudia Isabel Roncancio López. En este momento esto pasó a consulta del superior, o sea, el juez del circuito penal. Estamos esperando que el juez de segunda instancia ratifique esta decisión porque es supremamente importante para mostrar cómo violan el debido proceso todos los días. Que esto no es que nos lo estemos inventando, es con pruebas. Están violando el debido proceso, siguen facturando lo que está en reclamación y no les interesa. Es de todos los días, es de todos los días. Todos los días tienen que pelear, todos los días tienen que hacerle derecho de petición tras derecho de petición porque ellos siguen facturando lo que está en reclamación. Entonces démonos cuenta que no es solo el problema, como decía, que no es solo el problema de las tarifas, sino que hay una cantidad de situaciones que se están presentando, que están violentando los derechos de los usuarios y que obviamente agravan el problema de la energía, porque además de ser costosa, con todos estos atropellos que se cometen, pues imagínense a cuánta gente le queda imposible pagar una factura de energía si adicionalmente le cobran cosas que no son, si adicionalmente no le respetan sus derechos, si adicionalmente no hay una buena atención. En la ciudad de Girardot, para poner un ejemplo, cuando estaba Codensa, habían 10 puestos para atender a la gente. Hoy en día hay solo 5 puestos para atender a la gente, redujeron en la mitad. Y una reclamación que antes se podía demorar 1 hora, hora y media, hoy son 5 horas y más de 5 horas. Ese es el tratamiento que le están dando a la gente. Así es como están tratando a la gente. Por eso esta situación es complicada, no es solo el tema de las tarifas, sino todos los abusos que no me cansaré de denunciarlos, seguiré denunciándolos, porque todos los días hay nuevas cosas, todos los días se inventan cosas, se inventan términos, se inventan cosas como estos términos nuevos, que dificultad operativa. ¿Cuál dificultad operativa? Si están los gabinetes donde están instalados los medidores y ellos pueden llegar a tomar la lectura sin ningún problema. Hay que reclamar, reclame y no se deje joder. Eso es lo que les quería contar en el día de hoy. Cordial saludo para todas y todos. Nos veremos en el próximo video. Apóyeme, suscríbase al canal, dele clic en la campanita y dele me gusta. Apóyeme. Gracias. Buenas noches para todas y todos.